El Evangelio de este domingo ciertamente es complejo y puede resultar hasta contradictorio. La clave, sin embargo, es este último versículo que estamos viendo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Este es un mensaje fundamental que, que el Señor nos pone como conclusión de todo este proceso, de todas estas parábolas que estamos viendo en el reino. Una exigencia que ciertamente él mismo aplica o se aplica cuando decide marchar hacia Jerusalén. Vamos a leer el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerza, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en mi casa, en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos, amigo, con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Vale? Esto que también lo dice Mateo, en Lucas tiene una particularidad muy significativa y muy importante, porque en el Evangelio de Lucas se nos manifiesta todo un mensaje de lo que significa realmente el compartir, el crear el reino de Dios a partir de la generosidad, a partir ciertamente de todos los dones que el Señor nos ha dado a cada uno. Y de ahí viene un poco la explicación de lo que puede resultar un tanto complicado y hasta chocante texto del Evangelio. Ahí tenemos que ver, por un lado, una crítica ciertamente a los fariseos, que serían precisamente estas personas que acusan al hombre rico, al dueño del terreno, que sería lógicamente de Dios. ¿Y quién es el administrador? Pues evidentemente el administrador somos nosotros.
Aquí se nos presenta la figura de este administrador, ciertamente con una actitud que creo que es fundamental. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace cuando él piensa bueno, que el Señor lo va a despedir? Bueno, pues ciertamente mm, actúa de una manera generosa con las personas que le deben dinero al Señor. Es verdad que se nos indica o se nos afirma que, bueno, que lo que busca es su propio beneficio, su propia tranquilidad, pero en el trasfondo, como digo, lo que hay es esa exigencia y esa actitud de saber realmente darnos cuenta de que la verdadera, el verdadero alegría de poseer las riquezas del reino es compartirlas con nuestros hermanos. El padre Miguel de Burgos, precisamente hablando de este versículo, dice lo siguiente. Dice, la aplicación del versículo 9, y yo os digo, haceos amigo con el dinero de la injusticia, para que cuando venga a faltar os reciban en las moradas eternas. Es lo mismo que ha hecho el administrador de la parábola, según la reflexión que él mismo se hace en el versículo 4, cuando dice, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Eh? Para acabar ya no tengo fuerza, ¿no? El versículo 9 siempre ha planteado problemas de traducción, pero lo que llanamente se quiere decir es que en vez de hacerse con las riquezas que son engañosas, lo que debemos es preocuparnos de hacer amigos, es decir, hacer el bien con ellas cuando se poseen o se administran. Con la riqueza lo que uno debe pretender es hacerse amigos, haciendo el bien en vez de acumular poder. Esto en verdad es lo más práctico, lo más justo y lo más positivo que los cristianos deben hacer con los bienes que Dios nos ha encomendado en este mundo. No se puede hacer amigos si no es compartiendo con ellos los bienes. Es la mejor manera de usar las riquezas. Lo contrario, además de ser un escándalo en la perspectiva del reino, nos cierra el futuro que está en las manos de Dios. Y por último, les quiero poner un cuento que se llama El Cristo de los Favores y que creo que de una manera muy elocuente explica todo esto que el Señor nos quiere decir en este evangelio. Había una vez un hombre de avanzada edad llamado Aarón, quien cuidaba cierta ermita en la cual se veneraba un crucifijo de mucha devoción. Este crucifijo recibía el nombre de Cristo de los Favores. Todos acudían allí para pedirle al Santo Cristo, quien no desatendía ninguna petición. Un día, Aarón quiso pedirle un favor. Se arrodilló ante la imagen y le dijo: Señor, déjame ocupar tu puesto. Quiero reemplazarte en la cruz. El crucificado abrió sus labios y habló. Sus palabras cayeron de lo alto. Siervo mío, accedo a tu deseo, pero ha de ser con una condición. ¿Cuál, Señor?, preguntó Aarón. Escucha, suceda lo que suceda y veas lo que veas, has de guardar siempre silencio. Lo prometo, Señor, contestó Aarón. Y así se efectuó el cambio. Nadie advirtió el trueque, nadie reconoció a Aarón en la cruz. El Señor ocupaba el puesto de Aarón y éste, por largo tiempo, cumplió el compromiso. A nadie dijo nada. Pero un día llegó un rico que, después de haber orado, dejó allí olvidada su cartera. Aarón lo vio y cayó. Tampoco dijo nada cuando un pobre, que vino 2 horas después, se apropió de la cartera. Y tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró ante él poco después para pedirle su gracia antes de emprender un viaje. Pero en ese momento volvió a entrar el rico en busca de su cartera.
Al no hallarla, pensó que el muchacho se la había apropiado. El rico se volvió al joven y le dijo iracundo: «Dame la bolsa que me has robado». El joven, sorprendido, replicó: «No he robado ninguna bolsa». «No mientas, devuélvemela enseguida». «Le repito que no he cogido ninguna bolsa», afirmó el muchacho. El rico arremetió furioso contra él para golpearlo. Sonó entonces una voz fuerte: «¡Detente!». El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. Aarón, que no pudo permanecer en silencio, gritó y defendió al joven e increpó al rico por la falsa acusación. Este quedó anonadado y salió de la ermita. El joven salió también porque tenía prisa para emprender su viaje. Cuando la ermita quedó a solas, Cristo se dirigió a su siervo y le dijo: «Baja de la cruz, no sirves para ocupar mi puesto, no has sabido guardar silencio». «Señor», dijo Aarón, «¿cómo iba a permitir esa injusticia?». El Señor dijo: «Tú no sabías que al rico le convenía perder la bolsa, pues llevaba en ella el precio de la virginidad de una joven mujer. El pobre, por el contrario, tenía necesidad de ese dinero e hizo bien en llevárselo. En cuanto al muchacho que iba a ser golpeado, sus heridas le hubiesen impedido realizar el viaje que para él resultaría fatal. Ahora, hace unos minutos, el bus donde viajaba chocó y él ha perdido la vida. Tú no sabías nada, yo sí sé, por eso callo». Y así Jesús ocupó nuevamente su lugar en la cruz y guardó silencio. Bien, creo que es un cuento bastante elocuente para esta parábola y también para otros acontecimientos de nuestra vida, en donde de una manera apresurada e injusta, pues criticamos lo que nos ocurre y le echamos la culpa al Señor.